¿Qué tal si mira a la persona que está a su lado y le dice: qué bueno que estemos aquí esta noche? Vamos, dígale: qué bueno que estemos aquí esta noche. ¿Para cuánto es una bendición estar en este lugar? Una enorme bendición estar en esta casa. Muy bien, mis amados, saludo a las personas que nos visitan por primera, por segunda, tercera vez, que vienen de Medellín, que vienen de otros lugares. Bienvenidos a este lugar. ¿Qué tal si damos un aplauso fuerte al Señor por la vida de esos hermanos? Tengo que decirles que nos acercamos a diciembre. ¿Y eso qué significa, pastor? Que hay cristianos que salen a vacaciones. No solo del trabajo, sino también del evangelio. Parece ser que salen del evangelio también a vacaciones. Así que si usted se encontró la semana pasada a alguien aquí cantando al Señor: dame de beber, y ahora se lo encuentra en la discoteca y voy a beber, sepa que ese cristiano salió a vacaciones en el evangelio. Y qué tristeza. Es más, qué vergüenza. Porque con el Señor no podemos salir a vacaciones. Mira que está a su lado, dígale: usted no puede salir a vacaciones con el Señor. Jamás de los jamases. Ni que el Señor nos estuviera poniendo una carga, una tragedia de vida, ni que la estuviéramos pasando maluco con el Señor. Así que por eso no debemos salir nunca a vacaciones. Muy bien, ahora sí quiero pedirles que se ubiquen conmigo en la palabra del Señor. Y para eso voy a sugerirles que abran la escritura en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 48. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para leer esta palabra? Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Palabra de Dios. Más de uno respondió en su mente: te alabamos, Señor. Porque decía un pastor: pele un cristiano, y adentro encuentra todavía un católico frustrado. En fin, borren eso por favor y editen eso de la cámara. Mis amados, a través del pasaje que acabamos de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado: sigamos adelante. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Eso, póngale la mano al que está a su lado, ponga la mano en el hombro de la persona que está a su lado. Mírelo, mírela, dígale: sigamos adelante. Amén, sigamos adelante. Y permítame comenzar de esta manera. Dicen que una de las predicaciones más cortas de la historia fue presentada por un predicador norteamericano de quien desconozco el nombre en este momento. Pero lo cierto es que este hombre se paró en el púlpito, abrió la Biblia en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9,
y leyó: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Después de leer el pasaje, cerró las escrituras y mirando a la audiencia les dijo: nunca, jamás se rindan. Luego se bajó del escenario y ese fue todo el mensaje de aquella noche. Un mensaje súper corto, pero bastante significativo, porque era un llamado directo a todos los cristianos y cristianas a que no se rindieran. Y por medio de esto yo quisiera esta noche también decirles lo mismo de diferente manera. Esta noche yo vengo a decirle a todos los que se han congregado: mis amados, sigamos adelante. ¿Cuántos dicen amén a esto? No volvamos atrás, tampoco nos quedemos quietos y en ninguna manera nos rindamos. No importa si en el momento estás enfrentando problemas, si tal vez por estos días has tenido que lidiar con una tristeza, o incluso si por estas semanas la tentación ha sido demasiado fuerte. No importa cuál sea la sensación o el sentimiento o la situación que estés atravesando, hoy quiero decirte: nunca jamás te rindas. Sigamos adelante y no volvamos atrás. Alguien que diga amén. Yo creo en esta palabra, yo creo en este llamado. Amén. Dicho esto, permítanme ubicarme de nuevo en el pasaje que acabo de leer, porque en este pasaje encontramos a Jesús enseñándole a los discípulos una parábola acerca del mayordomo fiel y prudente. Y algo que me parece verdaderamente interesante de este pasaje es que la parábola que Jesús narra aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 12 también se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Pero Jesús presenta esta parábola en el Evangelio de Mateo capítulo 24 en un contexto escatológico. Pastor, ¿cómo así? Permítame le explico. En Mateo 24 Jesús presenta la misma parábola, pero en un contexto de los tiempos finales, en un contexto de el regreso del Señor a la tierra. Y en ese contexto lo que Jesús quiere transmitir con esta parábola del mayordomo fiel y prudente es que debemos estar preparados para su regreso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, cuando venimos a Lucas 12, el contexto de esta parábola no tiene que ver con los tiempos finales. El contexto de esta parábola no tiene que ver con el regreso del Señor. De hecho, si tú lees el capítulo 12 completo, pero incluso el capítulo 11, te das cuenta que esta parábola es presentada por el Evangelio de Lucas en un contexto de buscar a Dios, de confiar en el Señor, de no poner nuestra esperanza en las riquezas, de saber que el Evangelio nos va a traer dificultades, tropiezos y oposiciones. En ese contexto está esta parábola. Y la diferencia entre Lucas y Mateo a mí me parece verdaderamente interesante, porque esto significa que la parábola es un llamado a prepararnos a ser fieles al Señor, pero no solo porque el Señor va a regresar. No, de acuerdo con Lucas, así el Señor no regrese o tarde demasiado en regresar, aún así tú tienes que estar preparado y ser fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que te quiero decir hasta aquí es que cuando lees Lucas y te encuentras con esta parábola, en esta parábola hay un llamado implícito o indirecto o incluso directo a que todos los cristianos debemos ser fieles, no solo porque el Señor regresa, aun si el Señor tardare en regresar, de todas maneras los cristianos debemos permanecer fieles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Jesús dice que el mayordomo fiel y prudente
al cual el Señor pone sobre su casa para que la cuide y le dé la ración a los trabajadores. Es decir, Jesús está hablando de un hombre que deja su hacienda al cuidado de uno de sus esclavos, de sus servidores, y a ese esclavo le delega la tarea de cuidar a todos los trabajadores y atender todos los asuntos de la hacienda. Ahora, me gustaría hacer hincapié en el término mayordomo, porque en términos sencillos, el término mayordomo significa administrador. Y en términos teológicos, todos los seres humanos, ¿quiénes? Todos los seres humanos somos administradores. ¿Administradores de qué? Administradores de la vida que el Señor nos prestó. Administradores del cuerpo que el Señor nos otorgó. ¿Me siguen, sí o no? Porque por si no lo sabía, le recuerdo, la vida que usted tiene realmente se la posibilitó el Señor. Y el cuerpo que usted tiene no es suyo, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dice Pablo, el cuerpo no puede ser para yo ponerlo, hacer lo que quiera. El cuerpo tiene que ser para el Señor. Amén. Entonces, en esta vida que tenemos, en este cuerpo que poseemos, como mínimo, los seres humanos tenemos que administrar por lo menos 3 cosas. A saber, número 1, los seres humanos en esta vida y en este cuerpo que poseemos tenemos que administrar el tiempo. Digan conmigo, el tiempo. Todos tenemos tiempo. Ay, pastor, eso es lo que usted cree. A mí no me queda tiempo para nada. No, todos tenemos tiempo. Que lo administres bien o lo administres mal, tú estás administrando tu tiempo. ¿Me siguen, sí o no? Segundo, talentos. No solo tiempo, sino también talentos, dones o habilidades. Todos los seres humanos tenemos al menos una habilidad. Pastor, eso es lo que usted cree. Yo no sirvo para nada, pastor. No diga eso. Usted tiene como mínimo un talento. ¿Cuál será? Vaya usted a saber. Pero usted tiene un talento. Algunos dicen que tienen el talento para dormir. Duermen, pastor, duermen hasta 15 horas. Qué berracos están. Eso no es un talento, hermanos. Eso es un problema en su sistema. En fin. Y lo tercero, los bienes, sean económicos o materiales. Escuchen, todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, en su vida, en el cuerpo que posee, debe administrar el tiempo, debe administrar sus habilidades y debe administrar sus bienes. Ahora, para el caso de los cristianos tenemos un deber. Y el deber de los cristianos es administrar esas cosas que ya mencioné, pero administrarlas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, todos los creyentes debemos administrar nuestro tiempo para el Señor. ¿Y eso qué implica, pastor? Eso implica no solo que seamos disciplinados. Eso implica no solo que no perdamos tiempo, que lo aprovechemos. Eso también implica que los creyentes deben apartar tiempo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, un cristiano que no aparta tiempo para Dios no está administrando bien eso que se llama tiempo. Y ya es un mayordomo infiel. Eso sería una forma de ser infiel, porque no está administrando su tiempo como debería hacerlo. Y no estoy diciendo que se meta en una iglesia 24 horas, no. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que trabajar, hay que estar con la familia, hay que descansar, pero también hay que tener tiempo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. El hermano que le pide al Señor un negocio y clama y asiste a la iglesia y viene a las vigilias y asiste a los ayunos y ora y ruega por el empleo, por el negocio, y cuando el Señor le da el negocio ya no vuelve a la iglesia. No vuelve a la iglesia. Pastor, visitó a una hermana. Hermano, ¿usted por qué no va a la iglesia? Ay, pastor, es que estoy cuidando los pollitos y eso demanda tiempo. Ana, vamos, que el Señor se los cuida. Y la hermana fue esa vez convencida por el pastor. Pastor dijo en el culto: el Señor está aquí. Y la hermanita: si el Señor está aquí, me dejó solo los pollos, me voy. Tonterías. Mis amados, el cristiano que no saca tiempo para Dios, para su devocional personal,
para asistir a la iglesia, para participar de asuntos propios del reino de Dios, pues no está administrando bien su tiempo. No es un buen mayordomo de eso que el Señor pone en su vida. Ahora, como creyentes también tenemos el deber de administrar bien nuestros talentos, nuestras habilidades. Y esto es no solo disfrutar de eso, sino cómo puedo usar eso para glorificar al Señor. A ver, supongamos que tú tienes un talento maravilloso para el fútbol. Juegas de maravilla. No te llevan a la profesional, no sé por qué razón, pero tienes un talentazo para jugar fútbol. Pues bien, si eres creyente, pues administrar ese talento es que lo cuides, es que lo disfrutes, pero además que puedas entender cómo a través de ese talento puedes servir en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un creyente debe estar dispuesto a usar sus talentos, habilidades y dones para servir a la obra, al reino de Dios. Y si no lo hace, es como si estuviera enterrando su talento. Vean conmigo, ay Dios mío. Ok, y número 3, los bienes. En el caso de los creyentes debemos administrar nuestros bienes. Esto es, disfrutar de ellos, compartir con ellos, pero también servirle al Señor con nuestros bienes. Hay que servirle al Señor con nuestros bienes. A mi juicio, si un creyente no saca tiempo para Dios, no pone talentos, habilidades al servicio de Dios y tampoco pone sus bienes para la obra, para el reino, para el Señor, pues no está siendo un buen mayordomo de lo que el Señor le ha entregado. ¿Me siguen? Díganme amén. Por eso usted y yo tenemos que ser mayordomos fieles y prudentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fieles y prudentes. Entonces Jesús dice, cuando el siervo fiel y prudente hace lo que su Señor le encargó, cuando el Señor regrese, de cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, cuando un cristiano es fiel, cuando un cristiano persevera en hacer la voluntad de Dios, el día que el Señor regrese, la recompensa será genial. ¿Alguien dice amén a esto? La recompensa será genial, será completamente genial. Pero luego viene la antítesis de esa parábola del mayordomo fiel y prudente, porque el Señor dice, pero si aquel siervo, ojo, hay un pero si aquel siervo dijere en su corazón, ¿dijere dónde? Oiga, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Paren ahí un momentico, porque me parece que esa expresión es clave aún para este tiempo. Me explico. Hoy hay muchos cristianos en la iglesia que aunque no pronuncian una expresión como esta, aunque no dicen, no, el Señor tarda mucho para venir, vea que hace 2000 años están anunciando eso y a verlo. Hay muchos cristianos que aunque no lo pronuncian, también lo sienten, lo piensan y lo consideran en su corazón. El Señor tarda en venir. Y el peligro de pensar que el Señor tarda en venir, o incluso algunos van más allá, algunos piensan el Señor no va a venir. Y el peligro de traer este tipo de pensamiento al corazón es que hace que todo creyente baje la guardia, que todo creyente se relaje. ¿Me siguen, sí o no? De hecho, pensar de esta manera, que el Señor tarda en venir, puede ser tal vez el origen o una de las causas fundamentales de la infidelidad. Si usted vuelve a leer la parábola, cuando el siervo pensó en su corazón, mi Señor tarda en venir, entonces este siervo comienza a maltratar a los empleados. Pero no solo eso,
también comienza a comer de manera en glotonerías. Y además empieza a beber, empieza a embriagarse. Es decir, empieza a dar lugar a su carnalidad, a su viejo hombre, a desordenarse. ¿Y de dónde este hombre cayó en eso? De pensar en su corazón: el Señor no viene, o el Señor tardará en venir. Y mis amados, yo creo que a muchos creyentes de alguna manera nos pasa lo mismo. Uno pregunta en la iglesia: ¿cuántos creen que el Señor regresa pronto? Y todos dicen amén, por inercia, o porque en su cerebro hay una programación que le indica que usted tiene que responder a ese llamado amén. Usted ya configuró, usted ya hizo un movimiento en su cerebro y lo configuró, de manera que cuando el pastor pregunte: ¿cuántos creen que el Señor regresa pronto? Oiga, ya lo configuraron para que no responda, ¿sí? Así somos los seres humanos. Pero es real. Cuando en la iglesia se pregunta: ¿cuántos creen que el Señor viene pronto?, la mayoría de creyentes por inercia responden amén. Y si es tan amén como dice, ¿por qué no deja pues ese pecado en el que vive? Y si es tan amén como dice, ¿por qué no deja esa actitud tan terrible que mantiene? Y si es tan amén como dice, ¿por qué no deja esos pensamientos tan contrarios al evangelio? Porque yo lo escuché diciendo amén. En el fondo, muchos creyentes nos acomodamos a la idea de que Cristo tardó y tarda en regresar, y eso nos lleva a actuar incluso de maneras descaradas. De maneras descaradas. Lo que quiero señalar hasta aquí es que pensar de esta manera, ese puede ser el origen de la infidelidad, de fallarle al Señor. Y ojo, mis amados, ojo, porque la infidelidad en la iglesia se manifiesta de muchas maneras. La infidelidad al Señor no se manifiesta solo con el pecado, porque esa es la idea más segura que tenemos en la cabeza, que uno es infiel al Señor cuando vive en pecado. Uno es infiel al Señor cuando cae y vuelve a caer en pecado. Y convengamos en algo: eso es una manera de infidelidad, pero no es la única. Es decir, usted no solo es infiel al Señor cuando abraza el pecado, cuando no deja el pecado, cuando practica el pecado. Usted no solo es infiel al Señor por el pecado. Hay otras formas en que la infidelidad de un cristiano se manifiesta en la iglesia, en el reino de Dios. Y yo quiero mencionarte por lo menos 2 o 3 manifestaciones de la infidelidad. Agárrate ahí de la silla y por favor escúchalas con mucha atención. Número 1, la infidelidad de un creyente también se manifiesta por medio de la pereza. Digan conmigo: pereza. Mire, en la iglesia hay cristianos perezosos. Cristianos perezosos, que si yo les digo levanten la mano, ni eso hacen, por pereza. O bueno, hay cristianos que no son perezosos, solamente están en modo ahorro de energía. Y mis amados, cuando un cristiano es perezoso, cuando un cristiano está cómodo con su vida, no ve la necesidad ni tiene el impulso, por ejemplo, de hacer todo lo que el Señor le pide. En esta iglesia pueden haber muchos cristianos así. Cristianos que conocen la voluntad del Señor. Cristianos que saben que Dios les ha pedido no solo que vivan en santidad, sino también que discipulen, que ganen almas, que perdonen al hermano, que sirvan con sus talentos. Pero aún a sabiendas de esa voluntad, muchos hombres y mujeres en la iglesia, por pereza o por comodidad, no dan un paso al frente para cumplir todos estos anhelos del Señor. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén.
Así que por pereza también hay infidelidad en la congregación. En la iglesia los cristianos perezosos terminan siendo también infieles a Dios, porque están dejando de cumplir cosas que el Señor ordenó. Número dos, la indiferencia. Digan conmigo, la indiferencia. Mira, en la iglesia los creyentes también son infieles por indiferencia. Es decir, en la iglesia hay creyentes que tal vez no son tan perezosos. De hecho, para sus trabajos, para sus negocios y para cosas del mundo son activos, son diligentes. Pero cuando en la iglesia se les extiende un llamado de parte de Dios, muchos de esos cristianos se hacen los de los oídos sordos, los de la vista gorda. Son indiferentes a lo que el Señor les está pidiendo. Como que vienen a la iglesia y tapan sus oídos y cierran sus ojos ante unas cosas que no les gusta, pero están muy atentos a las que sí les gusta. Y eso, mis amados, es una manera de ser infiel. Mira, ¿a cuántas personas aquí el Señor las ha llamado desde hace mucho tiempo? Y aunque las ha llamado desde hace mucho tiempo, siguen ahí sentados en una silla, porque en alguna medida siguen indiferentes a lo que el Señor les está diciendo. Y yo quiero decirte esta noche que la indiferencia también es una manera de mostrar, de manifestar nuestra infidelidad al Señor. Digan, ay, ay, ay. Es así. La indiferencia. Hermano, el Señor te llama para que sirvas con tus talentos, con tus dones. Y esa persona por un oído le entra y por otro le sale. Es indiferente. Y por la indiferencia es que muchos hermanos en la congregación no sirven a la obra de Dios. No dan un paso al frente para cumplir la voluntad del Señor. Número 3. En la iglesia los creyentes manifiestan su infidelidad al Señor también por el desánimo. El desánimo. Mira, hay gente en la iglesia que es perezosa, pero hay gente en la iglesia que simplemente está desanimada. No necesariamente tiene pereza, pero está desanimada. Está desanimada por una situación personal, está desanimada por asuntos que ve irregulares en la iglesia. Y eso trae desánimo al alma. Y por ese desánimo muchos dejan de hacer lo que el Señor les había pedido. Muchos sueltan un ministerio, muchos dejan de asistir a la congregación, muchos dejan su devocional personal. ¿Por qué? Porque el desánimo los mueve a eso. Y ahí se manifiesta también la infidelidad al Señor. Así que la infidelidad no viene solo por el pecado. El que abraza el pecado ya es infiel al Señor. Pero el que es perezoso para las cosas de Dios también está mostrando su infidelidad. Y el que es indiferente ante los llamados que el Señor le hace también está demostrando su infidelidad. Y el que por desánimo suelta cosas que el Señor le pidió también está demostrando su infidelidad. Lo que quiero decir hasta aquí, mis amados, es que tenemos que ser fieles, como el Señor lo expresa en esta parábola. El siervo del Señor tiene que ser fiel, tiene que estar preparado, tiene que vivir consagrado al Señor, sea que el Señor regrese o tal vez sea que el Señor tarde en regresar. No importa. Al fin y al cabo, mira, el encuentro con Dios se va a dar de una manera o de otra. Y si el encuentro con Dios se va a dar de una manera o de otra, entonces tú y yo tenemos que ser fieles al Señor. Nada nos puede detener. Tenemos que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te lo pongo de esta manera. Mira, si el Señor viene por ti, tú tienes que ser un cristiano fiel. Pero si eres tú el que se va para donde el Señor, porque muere, de igual manera tienes que ser un cristiano fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llamado a la fidelidad. Y no importa lo que se te presente en la tierra, problemas, tristezas, necesidades, tentaciones, enfermedades, no importa. Eso no te puede detener. Sigamos adelante con el Señor. No nos puede detener eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo decía en alguna vigilia que compartí,
leía un artículo acerca de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta fue una monja católica romana. Y 6 meses antes de que esta mujer falleciera, escribió por lo menos 40 cartas personales. En una de esas cartas personales, Teresa de Calcuta confesó que durante más de media vida ella sirvió a Dios sin sentir nunca la presencia del Señor en su vida. Es decir, que alrededor de 45 años, Teresa de Calcuta trabajó para Dios desde su fe, trabajó para la iglesia desde su doctrina, pero en casi 4 décadas o más nunca sintió la presencia de Dios en su vida. Hasta que después de más de 40 años, ella tuvo un encuentro con Jesús que cambió radicalmente su vida. Y para los que están abriendo los ojos, ¿cómo, pastor? Una monja. Claro, así como lo oye, es que Dios no es Dios solo de los cristianos protestantes. Dios es Dios de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere y a quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, Teresa cuenta que después de 4 décadas y un poquito más, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Y lo que quiero dejar de esta historia es la siguiente reflexión. Miren, no importa si como creyentes no sentimos la presencia de Dios, si pasamos largas temporadas sin ver la mano del Señor sobre nuestras vidas. Mis amados, lo que realmente importa es permanecer fieles a la palabra del Señor, porque Él que prometió que nos daría la vida eterna, que nos daría bendiciones, que traería promesas sobre nuestra vida, Él las va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que importa. Y a mí de verdad que me llama la atención esta historia, porque esto me enseña que el cristiano tiene que ser fiel por convicción, no por emoción. Y ojo, porque todavía en las iglesias cristianas de este siglo, de hecho sobre todo en este siglo, muchos creyentes van a la iglesia a sentir cosas. De hecho, a la mayoría de creyentes en una iglesia les gusta congregarse para sentir cosas. Para sentir cosas. Y cuando muchos de esos creyentes no sienten cosas, se aburren y se van. Hay gente que entra a una iglesia y la examina, luego entra a otra y la examina, y luego entra a otra y la sigue examinando. Y lo que está examinando es si se siente. Entonces hay gente que dice: no, yo en esta iglesia no siento la presencia de Dios, me voy. Hay gente que viene a las iglesias a sentir cosas, no a escuchar la palabra, no a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, sino a sentir cosas. ¿Están conmigo, sí o no? Y cuando un creyente dice: yo no siento la presencia de Dios, yo tengo un problema con ese creyente. Yo tengo un problema serio con ese creyente. ¿Por qué, pastor? Mire acá. Porque en teoría, según la Biblia, Dios vive en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, tú eres templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios habita en tu vida. Y si tú no sientes la presencia del Señor, la culpa no es del grupo de alabanza, ni del que dirige, ni del que predica. La culpa es tuya, que teniendo al Espíritu Santo dentro no tienes comunión con Él, o tu comunión con Él es pobre. Nos cayó a todos. Esa es la verdad, hermanos. Si el Espíritu de Dios habita en ti, ¿por qué no sientes la presencia del Señor? Créeme que no es por la iglesia a la que vas, ni por el grupo de alabanza que ministra, ni por el que dirige el servicio. Algo pasa contigo. Algo pasa contigo que tal vez tienes una comunión pobre. Algo pasa contigo
que no quieres relacionarte con el Señor que habita en ti. Y eso tenemos que entenderlo los cristianos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante, mis amados, eso. Ahora, y no digo que hay que suprimir las emociones, no estoy diciendo eso, porque contaba en alguna ocasión, para emocionados, yo soy el primero. ¡Ja! Yo soy súper emocional. Yo me emociono con todo. Yo grito, yo aplaudo, yo brinco, yo salto, yo corro, adorando al Señor, escuchando la palabra. Yo soy demasiado expresivo y muy emocional. Pero a mí no me sostiene en el Señor las emociones, sino la convicción de que Cristo es mi Salvador y el que perdona mis pecados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Ahora, pero una cosa es cuando un cristiano escucha la palabra y por la palabra que entiende se levanta de su silla y aplaude lleno de júbilo porque entendió la Escritura. Esas emociones son movidas por el Espíritu Santo. Pero fíjese que hay muchas iglesias donde el predicador se para al frente, enseña algo que ni siquiera el predicador entiende. Es decir, perdónenme esta expresión, sale con cualquier mensaje y para cerrar con broche de oro invita a la gente al frente para hacerlos llorar. Y cuando la gente llora, la gente sale de la reunión diciendo: qué servicio tan hermoso, uy, qué celebración tan tremenda. ¿Y qué entendió? No entendió nada. No fue edificado en la palabra para nada. No escuchó la voz de Dios a través de la Escritura en ningún momento. Solo movieron sus emociones. Y esto, mis amados, aunque ustedes no lo crean, es un peligro. Las iglesias que ofrecen descargas emocionales a la gente, pues también están vacunando a la gente directamente contra la verdad. ¿Cómo así, pastor? Sí. Una persona que está acostumbrada a descargas emocionales en la iglesia, que va solo para que lo hagan sentir, no va por la palabra, no va por crecer, solo quiere que lo hagan llorar. Cuando esa persona llega a una iglesia donde se predica la palabra seriamente, donde se aborda un pasaje con todas las reglas de la homilética y de la teología para edificar bien al cuerpo de Cristo, esa persona no va a soportar esa enseñanza. Se va a aburrir y lo primero que quiere hacer es salir pronto porque no quiere estar ahí. Y la descarga emocional a la que enseñaron a esa persona la vacunó contra la verdad, contra la Escritura. Así que, mis amados, volviendo otra vez a Teresa de Calcuta, así como esta mujer fue capaz de permanecer fiel al Señor 40 años y un poquito más sin sentir su presencia, mis amados, nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor, así lo sintamos o no lo sintamos, así en un servicio pasemos bueno y en otro pasemos normal, así una semana las cosas marchen bien y la otra semana el mundo esté patas arriba. No importa lo que pase a tu alrededor, todos los creyentes debemos ser fieles al Señor. Y por eso es que esta noche he venido a decirles: sigamos adelante. Mira, si te caíste, levántate y sigamos adelante. Si estás desanimado por una enfermedad, levántate y sigamos adelante. Si estás afligido porque alguien te falló, levántate y sigamos adelante. Nada nos puede detener. Tenemos que perseverar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que perseverar en Cristo. Dice Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Así que, mis amados, sigamos adelante siendo fieles al Señor. Es maravilloso cuando llegan temporadas de bendición, cuando llegan temporadas de crecimiento, cuando llegan temporadas de regocijo. Eso es maravilloso.
pero también nosotros tenemos que ser fieles cuando llegan temporadas de escasez, cuando llegan temporadas de problemas y adversidades. Tenemos que ser fieles siempre. Tenemos que seguir adelante con Cristo independiente de todo lo que pase. Amén. Termino con esto. Voy a terminar aquí y de esta manera. Escuchen. Un hombre estaba en el supermercado con su pequeño hijo. Y mientras el hombre recorría las estanterías del supermercado, el niño llevaba la canasta. El papá echaba un producto tras otro producto a la canasta. El niño la sostenía. De pronto, cuando la canasta estaba muy llena de productos, una señora que pasaba le dijo al hombre: discúlpeme, señor, pero quiero preguntarle, ¿a usted no le parece que esa canasta está muy pesada para que su hijo la lleve? El hombre, mirando a la mujer, sonríe y dice: no se preocupe, señora, yo sé hasta dónde puede soportar mi hijo la carga, y no le va a hacer llevar más de lo que puede cargar. Y mis amados, lo mismo ocurre con el Señor. El Señor no nos pondrá una carga, no dejará que tengamos una lucha, ni nos llevará un problema mayor, más grande o más pesado de lo que podamos soportar. El Señor estará ahí con nosotros para ayudarnos a caminar. Lo que estoy diciendo con esto es que el Señor no solo te pide que seas fiel, que el Señor no solo nos pide que sigamos adelante, sino que además está dispuesto a ayudarnos para seguir adelante. Está dispuesto a ayudarnos con nuestra carga. Está dispuesto a ayudarnos con nuestro desánimo. Está dispuesto a ayudarnos con nuestra enfermedad. Está dispuesto a ayudarnos con nuestra aflicción. Él te pide que sigamos adelante, pero además extiende su mano para ayudarnos a perseverar hasta el fin. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Yo quiero invitarte que te pongas de pie. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie.